Muy bien, entonces vamos a continuar trabajando tablas dinámicas y lo que vamos a hacer ahora es crear una vinculación de la segmentación de datos con varias tablas dinámicas para que de esa manera pueda interactuar con gráficos diferentes al que se seleccionó para su creación. Lo primero que vamos a hacer es crear tres hojas. ¿Ok? Vamos a crear dos hojitas, lo he colocado junto a la hoja base de datos. Aquí voy a colocar tablas y la otra hoja voy a nombrarlo gráficos. Ya está, las dos tablitas. Entonces, una vez que ya tenemos las hojas tabla y la hoja gráficos, vamos a crear tres tablas dinámicas que lo vamos a llevar aquí en esta hoja tablas. Y luego vamos a crear tres gráficos que lo vamos a llevar a la hoja gráficos. Y aquí vamos a crear una segmentación de datos y esta segmentación de datos va a trabajar vinculada con con los tres gráficos. Aquí aprovechamos para aprender también cómo llevar varias tablas en una sola hoja. Entonces el primer paso es ir a la hoja base de datos, donde está toda la información que vamos a trabajar. Y ahora vamos a crear una primera tabla dinámica. Seleccionamos la tabla, insertar, tabla dinámica, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar aquí de abajo, donde dice elige donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Vamos a seleccionar hoja de cálculo existente. El cursor tiene que estar aquí en este cuadro blanco. Vean, está parpadeando. Vamos a ir a la hoja tablas. Acá vean que se coloca el nombre de tablas. Y vamos a seleccionar la celda A2. La celda 2, más que todo por un tema de orden y mejor apariencia, es por eso que estoy seleccionando la celda A2. Correcto, la celda 2. Entonces, si tú necesitas crear una tabla dinámica en otra hoja, seleccionamos el nombre de la tabla, de la hoja, y el nombre de la celda que se va a mostrar. Muy bien, le damos a aceptar. Ya tenemos la tabla dinámica y vamos a crear la siguiente tabla, que su estructura va a ser primero región. Ok, acá está en la columna A, representante por columna, y marcamos la columna total. Ya está, esta es la primera tabla dinámica. No es necesario darle un diseño porque lo que nosotros vamos a crear es un pequeño también dashboard de gráficos. Vamos a darle un clic en cualquier parte de la tabla. Lo que sí vamos a hacerle es darle un nombre. Ok, entonces vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña analizar y en el lado izquierdo vamos a cambiar el nombre de la tabla. En vez que se llame tabla dinámica 11, que es el caso que se está visualizando en mío, vamos a seleccionar tabla guión abajo datos guión abajo 01. Ok, tabla guión abajo datos guión abajo 01. Ese es el nombre de la tabla dinámica. Muy bien, entonces una vez que le hemos colocado ese nombre, vamos a crear la segunda tabla dinámica que va a estar a partir de la celda A12 o por aquí. Primero es ir a la hoja base de datos. Vamos a crear una nueva tabla, insertar, pestaña insertar, tabla dinámica. Volvemos a marcar hoja de cálculo existente, le damos un clic en el cuadro en blanco. Vamos a ir a hoja tablas, vamos a seleccionar la celda A12, que es por un tema de orden nada más, o de apariencia, si quieren llamarlo. Lo dejamos como está, base de datos arriba, que es el nombre de la tabla, de la base de datos, de la estructura donde vamos a jalar la información. Y en la parte inferior, hoja de cálculo existente, le hemos dado un clic a la hoja tablas y la celda A12. Le damos a aceptar y aquí vamos a crear la segunda tabla dinámica. Vamos a marcar región, luego línea, va a estar en columnas, así que lo vamos a arrastrar, vean cómo lo estoy arrastrando hasta columnas y luego marcamos total. Esta columna, esta tabla dinámica, perdón, se va a llamar tabla guión abajo datos guión abajo 02. Así se va a llamar tabla guión abajo datos guión abajo 02. Muy bien, ya tengo mi segunda tabla dinámica. Vamos a regresar a la hoja base de datos
y vamos a crear el tercero. Nuevamente, pestaña insertar, tabla dinámica, en la parte inferior hoja de cálculo existente, le damos un clic al cuadro ubicación, vamos manualmente, vean cómo está parpadeando en el cuadro ubicación, vamos manualmente a la hoja tablas y manualmente seleccionamos la celda A22, le damos a aceptar y aquí vamos a crear la tercera tabla dinámica. Vamos a marcar en el lado derecho, en las columnas que se visualiza en el campo de tablas dinámicas, vamos a marcar primero representante, línea, lo vamos a llevar hasta columnas, vean cómo lo estoy arrastrando, y marcamos total. Esta tercera tabla dinámica, adivinen cómo se va a llamar: tabla datos 03. Enter. Muy bien, vamos a ver luego por qué le estoy colocando el nombre. Muy bien, una vez que hemos creado las tres tablas dinámicas, no es necesario darle un formato porque vamos a solamente utilizar esa data para crear los gráficos. Entonces vamos a seleccionar la primera tabla dinámica porque ahora toca crear gráficos. Vamos a crear tres gráficos, uno de cada tabla, y esos tres gráficos los vamos a llevar a la hoja gráficos. Estando ahí, vamos a crear una segmentación de datos tomando uno de los gráficos y luego vamos a vincular los otros dos gráficos con la segmentación de datos que vayamos a utilizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica, vamos a ir a pestaña analizar y en el lado derecho vamos a ir a gráfico dinámico, vamos a seleccionar el primer gráfico que se muestra, vamos a darle a aceptar y ya lo tenemos visualizado. Una vez que está visualizado y vean que tiene estos círculos en cada punto, en cada lado, vamos a darle control X para poder cortar este gráfico. Control X, ya desapareció el gráfico. Vamos manualmente, vamos a ir a la hoja gráficos, manualmente seleccionamos la celda 1 y ponemos control B chica para pegarlo. Ok, vamos a quitar los botones del gráfico para que se vea limpio. Vamos a repasar, pestaña analizar, en el lado derecho, botones de campo, que es el último botón. Abrimos la lista y seleccionamos ocultar todos. Listo, y ya tenemos el gráfico limpio. De la misma manera vamos a crear gráficos de las otras dos tablas dinámicas. Tablas, selecciono la segunda tabla dinámica, a analizar, gráfico dinámico, vamos a dejar también con el gráfico que se muestra por defecto, a aceptar, vamos a darle la combinación de teclas control X, vamos a ir a gráficos, vamos a colocar el cursor aquí en la celda A16, control B chica y vamos a quitar los botones del gráfico y vamos a hacer lo mismo para el último. Vamos a la hoja tablas, selecciono la tabla dinámica tercera, a analizar, en el lado derecho gráfico dinámico, vamos a dejar también con el gráfico por defecto, ya que ustedes luego lo pueden personalizar. Control X, gráficos, y vamos a colocarlo aquí en el lado derecho. Ya está, vamos a quitarle los botones de los filtros. Muy bien, ya tenemos nuestro dashboard de gráficos. Vamos a bajar aquí, listo. Perfecto, entonces ahora vean lo siguiente. Vamos a seleccionar el gráfico que está en la parte superior izquierda. Vean que aparecen estos circulitos en cada punta y en los lados. Vamos a ir a la pestaña analizar, vean en la parte superior, y en la pestaña analizar, debajo vamos a ver insertar segmentación de datos. Vamos a darle un clic, va a aparecer este panel y de ese panel nosotros vamos a seleccionar región. Le damos a aceptar, vamos a acomodar esta segmentación de datos por aquí, vamos a darle un colorcito y vamos a quitarle un poquito el espacio en blanco y por último vamos a darle fondo blanco, así que vamos a ir a la pestaña vista,
línea de cuadrícula y ya tenemos un pequeño dashboard. Vamos a ver cómo se ve con dos columnas. Sí, se ve un poco mejor. Perfecto, así que vamos a colocarlo por aquí. Listo, vean, aquí tenemos un pequeño dashboard solamente con gráficos. Entonces, por ejemplo, quiero ver solamente las ventas de centro. Vean, le damos un clic a centro y vean que solamente está afectando a este gráfico. ¿Por qué? Porque a la hora de crear esta segmentación de datos he seleccionado este gráfico y desde aquí he creado esta segmentación. Por lo cual esta segmentación de datos solamente está vinculado a este gráfico. Pero yo necesito que también esté vinculado a las otras dos para que cuando aplique un filtro también se aplique a los otros dos gráficos. Para esto hacemos el siguiente procedimiento. Primero selecciono la segmentación de datos. En la parte de arriba vean que aparece la pestaña herramienta de segmentación de datos. En el lado izquierdo vamos a encontrar el botón llamado conexiones de informes. Conexiones de informe. Le damos un clic a conexiones de informe y vean que nos está mostrando todas estas tablas. Tabla dinámica 10, tabla dinámica 9 y etcétera. Entonces, si nosotros no hubiéramos colocado los nombres, no sabríamos cuáles son las tablas dinámicas que necesitamos vincularlo. Vean, está marcado tabla datos 01, a que marcara tabla datos 02 y tabla datos 03. Vamos a darle a aceptar y vean como ya automáticamente cambió los otros gráficos. Veamos, le quitamos a este, vean cómo cambia. Muy bien, eliminamos el filtro y se ve completo los otros tres gráficos. Entonces de esta manera lo que hemos hecho es crear una vinculación de esta segmentación de datos con los otros tres gráficos dinámicos, de tal manera que vamos a poder interactuar utilizando solamente una segmentación de datos con las otras tablas dinámicas. Aquí hemos creado un pequeño dashboard donde estamos trabajando solamente con gráficos, de tal manera que podemos realizar un análisis de la información que nos muestra estos gráficos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, recuerden que si tienen alguna consulta, van a poder escribir al correo de info@cameperú.org.p para cualquier consulta. En el caso de atención al cliente, Martel, a sabino@cameperú.org.p. Igualmente para problemas técnicos, por ejemplo, no puede entrar la aplicación del curso, hisidro@cameperú.org va a poder atenderlo. Si tienen alguna consulta sobre este video, recuerden que tienen aquí mi correo electrónico pechirinos@cameperú.org o mi cuenta del Twitter. ¿Ok? Antes de terminar, vamos a explicar que tienen aquí algunas prácticas. Tenemos la práctica 1, en la cual van a trabajar con la hoja base de datos, que es la que hemos trabajado en el caso anterior. Tenemos práctica 2, en la cual también deben crear una tabla dinámica. Vean que estamos utilizando en la parte superior izquierda un filtro en continente, un filtro general, dos segmentación de datos ordenados por dos columnas, un gráfico dinámico en la parte inferior. En la práctica 3 tenemos aquí la tabla dinámica con la siguiente estructura, y en la práctica 4 también con una estructura utilizando la hoja base de datos 2. ¿Ok? Entonces práctica 1 van a trabajar con base 1, práctica 2 con base 1 también, práctica 3 van a trabajar con base 1 y la práctica 4 van a trabajar con base 2. ¿Correcto? Entonces de esta manera van a poder diseñar estos ejemplos. Muy bien, entonces vamos a luego continuar con otro video.